Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con las funciones logarítmicas. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver un par de cosas. Lo primero que vamos a ver es la diferenciación logarítmica y lo segundo que vamos a ver es lo siguiente. Recordad que cuando vimos las derivadas de las funciones logarítmicas, bueno, pues os dije que había tres formas de obtener sus derivadas, o bien empleando las funciones inversas, o bien empleando la diferenciación implícita, o bien empleando la definición de la propia derivada, es decir, realizando los cuatro pasos. Bueno, pues hasta ahora lo que hemos visto es lo siguiente: cómo obtener las derivadas de las funciones logarítmicas empleando la diferenciación implícita. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo obtener sus derivadas empleando las funciones inversas y también empleando la definición de la propia derivada, es decir, realizando los cuatro pasos. Pero antes de nada, antes de ver la diferenciación logarítmica, bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso a un par de propiedades logarítmicas que tenemos para entender muy bien lo que vamos a ver en este vídeo. Bueno, pues recordar que si tenemos b elevado a la n es igual a b elevado a la m, como tenemos bases iguales, ¿qué significa esto? Bueno, pues que tenemos los exponentes iguales. Bueno, pues ya vemos que n es igual a m. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos esto de aquí? 3 elevado a la x es igual a 81. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es convertir este 81 en potencias de 3. ¿Para qué? Para tener en ambos lados la misma base. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: 81 es igual a 3 elevado a la 4. Bueno, pues como tenemos ahora la misma base, eso significa que los exponentes son iguales. Bueno, pues ya vemos que x es igual a 4. Ahora, ¿qué pasa si tenemos esto de aquí? 3 elevado a la x es igual a 5. Bueno, pues no tenemos forma de convertir este 5 en potencias de 3. ¿Cómo le damos solución a esto? Bueno, pues recordar que tenemos esta propiedad de aquí. Nos dice lo siguiente, que si x es mayor que 0, y es mayor que 0, b es mayor que 0 y b no es igual a 1, entonces x es igual a y si y solo si sus logaritmos son iguales. Y recordar que la base de los logaritmos, bueno, pues tiene que ser la misma. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí de que b tiene que ser mayor que 0 y no tiene que ser igual a 1 y no que b sea mayor que 1? Bueno, pues porque recordad que como base podemos tener 0,5, 0,01. Bueno, pues de ahí que b tiene que ser mayor que 0 y que b no tiene que ser igual a 1. ¿Y qué pasa con x, y, que nos dice que tiene que ser mayor que 0? Bueno, pues recordar que solo podemos obtener los logaritmos de los números positivos. Bueno, pues si todo esto se cumple y x es igual a y, bueno, pues podemos sacar en claro que sus logaritmos son iguales. Y recordar que como base en los logaritmos tenemos que tener la misma base. Bueno, pues sabiendo esto, bueno, pues ya sabemos que tenemos que aplicar esta propiedad para darle solución a esto de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener los logaritmos en ambos lados. Una vez que obtenemos los logaritmos en ambos lados, bueno, pues aplicamos las propiedades de los logaritmos. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que bajar este exponente y una vez que bajamos este exponente, bueno, pues tenemos que despejar para la x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, si os fijáis, aquí estoy empleando el logaritmo natural. Bueno, pues en la derecha tengo que emplear el mismo logaritmo, es decir, el logaritmo natural. Da igual qué logaritmo empleemos, pero siempre tienen que tener la misma base. Bueno, pues ya sabemos que estamos con el logaritmo de x con base e. Bueno, pues esto ya sabemos que se representa con el logaritmo natural. Y ya sabemos que tenemos este otro logaritmo de aquí con base 10, que normalmente se representa sin indicar la base. Bueno, pues cuando se trata de utilizar logaritmos, bueno, pues normalmente se emplea o bien el logaritmo natural o bien el logaritmo con base 10. ¿Por qué? Porque son los únicos logaritmos que nosotros podemos obtener en la calculadora. Es decir, si nosotros empleamos la tecla log de la calculadora, bueno, pues realmente estamos obteniendo los logaritmos con base 10. Y ya sabemos que si pulsamos esta otra tecla en la calculadora, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener los logaritmos naturales. Bueno, pues como digo, con la calculadora solo podemos obtener estos dos logaritmos de aquí: el logaritmo con base 10 y el logaritmo natural. Ahora bien, si se trata de obtener las derivadas de los logaritmos, bueno, pues normalmente se emplea el logaritmo natural porque ya sabemos que su derivada es más simple que la derivada del logaritmo. Ya sabemos que la derivada del logaritmo natural es igual a 1 entre x y que la derivada del logaritmo, bueno, pues ya sabemos que es 1 entre x por el logaritmo natural de la propia base. Bueno, pues como digo, cada vez que tengamos que emplear logaritmos, o bien vamos a emplear el logaritmo natural o bien vamos a emplear el logaritmo con base 10. Ahora bien, si se trata de obtener sus derivadas, bueno, pues es mejor emplear el logaritmo natural que el logaritmo con base 10. ¿Por qué? Porque ya sabemos que su derivada es mucho más simple. Bueno, pues vamos con la segunda propiedad. ¿Qué pasa si queremos obtener este logaritmo de aquí? Ya sabemos que con la calculadora no lo podemos obtener. ¿Por qué? Porque ya sabemos que su base es igual a 3. Y nosotros con la calculadora, bueno, pues ya sabemos que solo podemos obtener los logaritmos con base 10 y los logaritmos naturales. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que convertir este logaritmo, cuya base es igual a 3, en un logaritmo cuya base sea igual a 10 o cuya base sea igual al número natural.
Bueno, pues antes de nada ya sabemos que este logaritmo es igual a un número, bueno, pues ya sabemos que es igual a x. Esta x es la que tenemos que averiguar. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es convertir esta forma logarítmica en su forma equivalente exponencial. Bueno, pues ya sabemos que esto es equivalente a esto que tenemos aquí. Y a partir de aquí, bueno, pues ya sabemos que este 41 no lo podemos convertir en potencias de 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar la propiedad que acabamos de ver. Bueno, pues tenemos que obtener los logaritmos en ambos lados empleando la misma base. Bueno, pues esta vez vamos a emplear la base 10. ¿Por qué? Porque ya sabemos que sus logaritmos los podemos obtener, pero ya sabemos que también podemos emplear los logaritmos naturales. Bueno, pues ¿cómo le damos solución a esto de aquí? Bajamos el exponente y luego ya simplemente despejamos para el x. Bueno, pues aquí lo tenemos y nuevamente ya sabemos que estos logaritmos los podemos emplear porque ya sabemos que su base es igual a 10 y esto lo podemos obtener con la calculadora. Ahora bien, también ya sabemos que podemos emplear el logaritmo natural. Bueno, pues hubiéramos llegado aquí al logaritmo natural y aquí al logaritmo natural, que ya sabemos que podemos obtener sus logaritmos. Bueno, pues ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de convertir este logaritmo de aquí, cuya base es igual a 3, en un logaritmo cuya base es igual a 10. ¿Por qué? Porque ya sabemos que x es igual a esta función de aquí, al logaritmo de 41 con base 3. Bueno, pues como digo, este logaritmo lo acabamos de convertir a un logaritmo cuya base es igual a 10. Bueno, pues aquí tenemos la segunda propiedad. Nos dice lo siguiente, que si a, b y r son números positivos, con a nos es igual a 1 y b nos es igual a 1, entonces tenemos esta igualdad de aquí. Es decir, para convertir un logaritmo cuya base es igual a un logaritmo cuya base es igual a b, bueno, pues simplemente tenemos que realizar este cociente de aquí. Empleando el logaritmo con la misma base, bueno, pues vamos a emplear el logaritmo con base 10 o el logaritmo natural, y ya vemos que aquí en el numerador tenemos el logaritmo del propio número y aquí en el denominador ya vemos que tenemos el logaritmo de la propia base, que ya veo que aquí me he equivocado. Bueno, pues ya vemos que cuando queremos transformar un logaritmo con una base en concreto a un logaritmo con otra base en concreto, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear este cociente de aquí. Recordar que aquí tenemos la propia base. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a comenzar con la diferenciación logarítmica. ¿Y para qué nos sirve la diferenciación logarítmica? Bueno, pues recordar lo siguiente, que si tenemos esta constante elevada a una variable, bueno, pues ya sabemos cómo obtener su derivada. Ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos la propia función exponencial por el logaritmo natural de la propia base. Ya sabemos que si tenemos la variable y tenemos aquí una constante, bueno, pues ya sabemos cómo obtener su derivada. Ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos la propia constante multiplicando a la variable elevada a la constante menos 1. Y esto ya sabemos que se cumple para todo número real. Bueno, pues en el siguiente vídeo vamos a ver la comprobación de esto para todo número real. Bueno, pues ¿qué pasa si tenemos variable elevado a la variable? Bueno, pues gracias a la diferenciación logarítmica vamos a ver cómo obtener la derivada de esta función de aquí. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Nos dice lo siguiente, que la diferenciación de una función complicada que contiene productos, cocientes y potencias, bueno, pues que puede simplificarse por medio de una técnica denominada diferenciación logarítmica. Bueno, pues si nosotros tenemos una función complicada donde tengamos productos, cocientes y potencias, bueno, pues realmente ya sabemos cómo obtener su derivada. Simplemente tenemos que aplicar las reglas correspondientes. Ahora bien, si es complicada, bueno, pues tenemos que realizar muchos pasos. Bueno, pues gracias a la diferenciación logarítmica nos vamos a ahorrar muchísimos pasos. Bueno, pues ¿cuáles son los pasos a seguir para la diferenciación logarítmica? Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que tomar el logaritmo natural de ambos miembros de la función y luego tenemos que usar las propiedades generales de los logaritmos para simplificar tanto como sea posible el miembro derecho. Bueno, por recordar la primera propiedad que acabamos de ver, ya sabemos que tenemos que obtener los logaritmos en ambos lados y ya sabemos que los logaritmos tienen que tener la misma base. Ahora, como se trata de una diferenciación, es decir, como tenemos que obtener la derivada de la función logarítmica, bueno, pues es más fácil obtener la derivada de la función logarítmica natural que la derivada de la función logarítmica. Recordar que aquí tenemos 1 entre x y aquí tenemos 1 entre x por el logaritmo natural de la propia base. Bueno, pues una vez que simplificamos al máximo el miembro derecho, bueno, pues nos dice que tenemos que aplicar la diferenciación implícita para obtener su derivada. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aplicamos la diferenciación implícita en ambos lados. ¿Y qué tenemos en el lado izquierdo? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos 1 entre y por la derivada de la función interna. Bueno, pues ya sabemos que es y. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 1 entre y por 1 por la derivada de y con respecto a x. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 entre y por la derivada de la función y con respecto a x. Bueno, pues como en el lado izquierdo siempre vamos a obtener esto de aquí, bueno, pues ahora simplemente hay que multiplicar ambos lados por y para despejar
para la derivada. Y por último, bueno, pues nos dice que tenemos que sustituir la y por la propia función. Bueno, pues vamos a verlo con un par de ejercicios. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que diferenciar esta función de aquí, y ya vemos que x tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque si es igual a 0, bueno, pues tenemos lo siguiente, 0 elevado a la 0. Tenemos una forma indeterminada. ¿Y qué pasa si es un número negativo? Bueno, pues ya sabemos que aquí en el exponente tenemos la raíz cuadrada de un número negativo, que ya sabemos que no podemos obtener su raíz cuadrada. Y para que lo veáis visualmente, bueno, pues si utilizáis un programa especial y realizáis la gráfica de esta función, bueno, pues vais a obtener esta gráfica de aquí. ¿Qué podemos ver cuando x es igual a 0? Que tenemos diferentes valores funcionales. Es decir, que aquí, en esta parte, no tenemos una función. Bueno, pues ya sabemos que x tiene que ser mayor que 0. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Cómo obtenemos nosotros su derivada? Bueno, pues aquí como exponente tenemos una variable. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la diferenciación logarítmica, es decir, tenemos que aplicar los logaritmos en ambos lados, y esta vez vamos a aplicar el logaritmo natural porque ya sabemos que su derivada es más simple. Bueno, pues ahora tenemos que simplificar el lado derecho. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que bajar el exponente que multiplica al logaritmo. Bueno, pues a partir de aquí, como ya no lo podemos simplificar más, bueno, pues tenemos que aplicar la diferenciación implícita. Aplicamos la diferenciación implícita. Bueno, pues aquí en el lado izquierdo tenemos esto de aquí, recordar, y aquí en el lado derecho que tenemos, bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos que aplicar la regla del producto. Tenemos la primera función por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función. Bueno, pues vamos a continuar. En la parte de la izquierda ya sabemos que es igual a esto de aquí, y aquí en la derecha que tenemos, bueno, pues la derivada de la función logarítmica ya sabemos que es 1 entre x, y la derivada de esta función exponencial, porque ya sabemos que tenemos x elevado a un medio, bueno, pues ya sabemos que es igual a esto de aquí. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que aquí tenemos bases iguales que se están dividiendo, bueno, pues tenemos que restar los exponentes, y aquí como tenemos un exponente negativo, bueno, pues ya sabemos que pasa al denominador. Bueno, pues vamos a continuar, y como estoy realizando todos los pasos, bueno, pues ya sabemos que ahora aquí tenemos un exponente negativo, lo tenemos que convertir en positivo, pasa al denominador. Y esta parte de aquí simplemente hay que realizar la multiplicación. Bueno, pues ya esto de aquí no lo podemos simplificar más. Ahora, ¿por dónde continuamos? Ya sabemos que tenemos que despejar para la derivada. Bueno, pues tenemos que multiplicar ambos lados por y. Aquí se cancela, bueno, pues aquí queda multiplicando por y. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y por último nos decía que teníamos que sustituir la y por la propia función. Bueno, pues ya sabemos que y es igual a x elevado a la raíz cuadrada de x. Bueno, pues hacemos la correspondiente sustitución, y a partir de aquí, bueno, pues ya sabemos que podemos continuar, porque ya sabemos que este término multiplica a los términos que tenemos dentro de los corchetes. Bueno, pues aquí lo tenemos, y nuevamente aquí tenemos bases iguales que se están dividiendo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que restar los exponentes, y aquí nos pasa exactamente lo mismo. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Hemos terminado? No, porque ya vemos que esto de aquí está en los dos términos. ¿Qué significa esto? Que lo podemos factorizar. Bueno, pues lo podemos hacer de varias maneras. Simplemente, como aquí tenemos este denominador, bueno, pues para eliminarlo ya sabemos que tenemos que multiplicar toda esta parte por 2, y todo lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer en el otro. Bueno, pues aquí lo tenemos, y a partir de aquí, bueno, pues como digo, aquí tenemos esta parte y esta parte que se encuentran en ambos términos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo podemos factorizar. Bueno, pues lo factorizamos y nos queda esta parte de aquí, y por último hay que despejar para la derivada. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues nuevamente recordar que aquí tenemos su gráfica. ¿Qué pasa si nosotros queremos obtener esta coordenada aquí donde tenemos el punto de retorno? Bueno, pues ya sabemos que la derivada es igual a 0. Bueno, pues si la derivada es igual a 0, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos un medio por x elevado a esto de aquí, por un lado, que es igual a 0, y luego ya sabemos que por otro lado tenemos 2 más el logaritmo natural de x es igual a 0. ¿Qué nos pasa en esta parte de la izquierda? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, tenemos x elevado a esto de aquí es igual a 0. Para simplificar esto, bueno, pues empleamos los logaritmos naturales, y ya vemos que aquí este logaritmo no lo podemos obtener, porque no podemos obtener el logaritmo natural de 0, porque recordar que las funciones logarítmicas no estaban definidas en 0. Bueno, pues ya vemos que esta parte no nos sirve. Bueno, pues para obtener este punto de retorno nos quedamos con la parte de la derecha. Con esto de aquí, bueno, pues despejando tenemos el logaritmo natural de x es igual a menos 2. Bueno, pues ya vemos que despejando para la x tenemos x es igual a e elevado a menos 2. Bueno, pues con esto obtenemos este punto de aquí, y luego sustituyendo estas dos x que tenemos aquí en la función original por esto que acabamos de obtener, vamos a obtener la y. En definitiva, vamos a obtener el punto de retorno.
Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Bueno, pues tenemos que encontrar la derivada de esta función de aquí. Bueno, pues ya vemos que esta función es bastante compleja, pero nosotros ya sabemos cómo obtener su derivada, porque primero tenemos un cociente. Bueno, pues tenemos que aplicar la regla del cociente, y dentro de la regla del cociente ya sabemos que aquí tenemos un producto, tenemos que aplicar la regla del producto, y nuevamente dentro del producto, bueno, pues ya vemos que tenemos que aplicar la regla de potencias para funciones. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos que realizar varias operaciones. No tenemos otra forma de obtener la derivada de esta función. Bueno, pues empleando la diferenciación logarítmica. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, y a partir de aquí simplemente hay que aplicar conocimientos de las propiedades logarítmicas que ya deberíamos de saber. Bueno, pues aquí tenemos el logaritmo de un cociente que ya sabemos que es igual a la resta de los logaritmos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí ya vemos que tenemos el logaritmo de un producto que es igual a la suma de los logaritmos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y a partir de aquí, bueno, pues ya sabemos cómo continuar. Esto lo podemos pasar a su forma exponencial. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y a partir de aquí ya sabemos que tenemos que bajar los exponentes. Bueno, pues bajamos los exponentes y nos queda esta parte de aquí. Bueno, pues ya vemos que esto no lo podemos simplificar más. Bueno, pues una vez que lo hemos simplificado, ya sabemos que tenemos que aplicar la diferenciación implícita. Bueno, pues aplicamos la diferenciación implícita en ambos lados. Bueno, pues ya sabemos que en el lado izquierdo tenemos esta parte de aquí, y que tenemos en la parte de la derecha, y no lo he dicho, pero ya lo sabemos, que tenemos que retirar las constantes de las derivadas. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí en la parte de la derecha? Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos lo siguiente, tenemos 1 entre la función interna por la derivada de la función interna, y así con cada miembro que tenemos aquí en la parte de la derecha. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Bueno, pues simplemente tenemos que continuar, y voy rápido porque esto ya lo deberíamos de saber. Bueno, pues como digo, ¿cómo continuamos? Ya sabemos que tenemos que obtener esta derivada, que es igual a esta de aquí. También tenemos que obtener esta derivada de aquí, que ya sabemos que es igual a 8. Y por último, bueno, pues tenemos que obtener esta derivada de aquí, que ya sabemos que es igual a 4x. Bueno, pues realizamos las correspondientes multiplicaciones y llegamos a esto que veis aquí. Bueno, pues a partir de aquí despejamos para la derivada. Bueno, pues obtenemos esto, y ya sabemos que ahora tenemos que sustituir la y por la propia función. Bueno, pues ya sabemos que y es igual a esta función de aquí. Bueno, pues realizamos la correspondiente sustitución y llegamos a la derivada de la función. Aquí la tenemos. Y como digo, he ido rápido, bueno, pues porque simplemente hemos utilizado cosas que ya deberíamos de saber. Aquí hemos empleado las propiedades logarítmicas que ya deberíamos de conocer. Y luego, para obtener sus derivadas, bueno, pues como simplemente estamos empleando funciones logarítmicas, bueno, pues ya sabemos cómo obtener sus derivadas. Y recordar que como se trata de derivadas y podemos escoger entre los logaritmos, bueno, pues escogemos el logaritmo natural porque ya sabemos que su derivada es más simple que la derivada de la función logarítmica. Bueno, pues por último vamos a ver cómo obtener las derivadas de las funciones logarítmicas empleando las funciones inversas y también empleando la definición de la propia derivada. Bueno, pues para las funciones inversas ya sabemos que si tenemos esta función de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir la x por la y y la y por la x. Bueno, pues tenemos x es igual a e elevado a y. Bueno, pues despejando para la y, bueno, pues ya sabemos que tenemos y es igual al logaritmo natural de x. ¿Cómo obtenemos su derivada si no sabemos cómo obtener las derivadas de las funciones logarítmicas? Bueno, pues tenemos que emplear su forma equivalente porque ya sabemos cómo obtener las derivadas de estas funciones de aquí. Bueno, pues aquí simplemente tenemos que aplicar la diferenciación implícita. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos esto de aquí es igual a esto otro de aquí. Bueno, pues aquí tenemos 1, y que tenemos en la parte de la derecha, bueno, pues tenemos e elevado a y por la derivada de la función interna. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 1 es igual a e elevado a y por la derivada de y con respecto a x. Despejando para la derivada, bueno, pues tenemos lo siguiente, y voy a continuar por aquí. Ya sé que tengo muchas flechas, pero no puedo ir para atrás. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos 1 entre e elevado a la y es igual a la derivada de y con respecto a x. Ahora, ¿qué es igual e elevado a y? Bueno, pues ya sabemos que es igual a x. Bueno, pues sustituyendo e elevado a y por x, bueno, pues ya vemos que obtenemos 1 entre x, que recordar que es la derivada de la función logarítmica. ¿Y cómo obtenemos nosotros las derivadas de las funciones logarítmicas empleando la definición de la derivada? Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues realizamos los 4 pasos y llegamos al cociente diferencial, y ya vemos que este cociente diferencial no lo podemos simplificar más. ¿Cómo continuamos? ¿Cómo obtenemos este límite de aquí? Bueno, pues aquí tenemos que aplicar
álgebra. Ya vemos que esta parte es equivalente a esta otra. ¿Y qué vemos aquí? Aquí tenemos dos logaritmos con la misma base que se están restando. Bueno, pues como tienen la misma base, ya sabemos que es igual al cociente. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué tenemos en esta expresión de aquí? Bueno, pues tenemos lo siguiente: x entre x más h entre x, que ya sabemos que es igual a 1 más h entre x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora la clave es la siguiente: ¿qué pasa si multiplicamos todo esto por esta fracción de aquí? X entre x, que ya sabemos que es igual a 1. Bueno, pues si realizamos la correspondiente multiplicación, tenemos lo siguiente: 1 entre h por x entre x, que es igual a x entre h por x. Pero esto lo podemos representar de esta manera: 1 entre x por x entre h. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Por qué lo queremos representar de esta manera? Bueno, pues como estamos obteniendo el límite cuando h tiende a 0, bueno, pues como aquí no tenemos a la h, la podemos retirar del límite. Este de aquí. Bueno, pues al retirarlo del límite, bueno, pues solo nos queda esta parte de aquí. ¿Y qué podemos ver aquí? Aquí tenemos un número que está multiplicando a una función logarítmica. Bueno, pues ya vemos que esta parte de aquí es equivalente a esta. Simplemente hay que subir el número como exponente. Y como aquí tenemos la variable h y también tenemos la variable x, bueno, pues ya sabemos que estamos obteniendo el límite de lo que tenemos dentro de los paréntesis. Bueno, pues ya sabemos que esto es equivalente a esto que tenemos aquí. Ahora bien, si nosotros hacemos las correspondientes sustituciones, vamos a llegar al número natural. ¿Cómo llegamos a ello? Bueno, pues recordar que si hacemos que t sea igual a h entre x, bueno, pues ya vemos que cuando h tiende a 0, t tiende a 0. Bueno, pues simplemente hay que hacer la correspondiente sustitución. Ya sabemos que h entre x es igual a t. Bueno, pues aquí como tenemos el numerador en el denominador y el denominador en el numerador, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 1 entre t. Y recordar que cuando h tiende a 0, bueno, pues ya hemos visto que t tiende a 0. Bueno, pues ¿a qué recuerda este límite? Recordar que este límite es igual al número e. Bueno, pues ya vemos que esta parte de aquí, esta de aquí que tenemos entre corchetes, es igual a e. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Ya vemos que la derivada de esta función logarítmica, bueno, pues es igual a esto de aquí: 1 entre x por el logaritmo de e con base b. Ahora ya vemos que esto nada tiene que ver con las derivadas que habíamos obtenido para las funciones logarítmicas, porque ya sabemos que la derivada de esta función es igual a lo siguiente: 1 entre x por el logaritmo natural de la propia base. Bueno, pues como ya sabemos cómo cambiar las bases de los logaritmos, bueno, pues recordar que tenemos lo siguiente: tenemos que el logaritmo, y voy a ponerlo aquí abajo, que tenemos el logaritmo de e con base b, bueno, pues ya sabemos que es igual al logaritmo natural de e entre el logaritmo natural de la propia base. Bueno, pues ya sabemos que el logaritmo de e es igual a 1, bueno, pues tenemos lo siguiente, voy a continuar por aquí: 1 entre el logaritmo natural de b. Bueno, pues ya vemos que esta parte de aquí es igual a 1 entre el logaritmo natural de b. Bueno, pues ya vemos que esto de aquí es igual a lo siguiente: 1 entre x por el logaritmo natural de b. Bueno, pues ya vemos que hemos llegado a lo mismo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a comprobar la regla de potencias para todo número real. Hasta la siguiente.